es una mujer que viene de un ambiente, de un mundo distinto completamente, de la élite alta, pero a nivel mundial. Había sido modelo para la casa de Vogue en París, actriz que protagonizó alrededor de 45 películas, grabó con Boris Karloff, fue conductora, entrevistó a directores como Fellini, Bertolucci, a Luis Buñuel. ¿Qué tal? Cada día estás más hermosa, Gloria. Y tú siempre tan galante. Cuando ella caminaba por las calles de San Cristóbal, algo extraño pasaba en el pueblo. Era como si el sol de alguna manera se bajaba del cielo y se animaba a caminar por las calles. Cabello totalmente rubio, alta, bella, y al hablar, al comunicar, era igualmente de interesante. La franqueza en su forma de ser, lo alegre, lo dispuesta, y su amor al arte, por supuesto, en todos los aspectos. Maura tenía una experiencia en las artes increíble, era una persona muy creativa, de un carácter muy fuerte. Pasó y rompió de una manera muy distinta como se hacen las revoluciones o en su momento la conquista. Ella nos trae a través de la estética lo que es una nueva fe, que es, digo yo, nuestra fe en la literatura y el arte. El espacio cultural Jaime Sabines, y entonces entré a trabajar como empleado de la cafetería, y entonces ahí empecé a conocer a todos los grandes escritores que impulsaban el diplomado, José Antonio igual que Maura, que son los pilares de la literatura indígena en Chiapas. Dan esa posibilidad de que personas que tenían la inquietud de escribir pudieran acercarse a un discurso diferente. Siendo ella origen italiana y decir y que venga de aquí y se maravilla de los indígenas, así somos calificados que no entendemos o no conocemos o que no somos buenos captadores de las ideas, ¿no? Y que así nos hacen sentir, ¿no? Adentrarte a la intimidad de ti mismo para reconocer toda tu esencia. Esta materia nos enseñaba eran pinceladas de todas las expresiones artísticas que se estaban produciendo en la humanidad. Entonces el contagio por conocer, por entender el arte en su expresión más humana, que empezamos a encontrarle amor a la pintura. Es decir, no conocíamos nada de pintura, la pintura es como que fuera cualquier cosa, no le encontrábamos una esencia de por qué, ¿no? Pero ya al darte cuenta de que te empiezan a contar una historia del arte, de que cuál es la importancia de eso, entonces tú te invitan a una presentación de una pintura, entonces ya tú vas con la mentalidad de decir, a ver, ¿qué tratará de dar a entender con esta pintura? ¿Qué proyectará? A ver, ¿dónde está la sociedad? ¿En qué incumbe? ¿Dónde está la sociedad que está sufriendo? ¿Dónde están sus almas? ¿Por qué las almas? ¿Por qué esto? Desde el entendimiento indígena, ¿no? Empiezas a preocuparte, a analizar y a cuestionarte uno mismo, ¿no? Y yo creo que esa es la maravilla que nos trajo en el caso de Maura y José Antonio, ¿no? Ellos ponen la escuela en el 93 y les alcanza el levantamiento armado del 94, la guerra, y ese lugar se convirtió como uno de los espacios, pulmones, donde se hacían actos poéticos, actos de libertad, de expresión en contra de la guerra. Y ahí confluyeron grandes artistas, ¿no? Juan Gelman, Juan Bañuelos, que acaba de fallecer. En el universo que crean en Chiapas a través de la literatura, haciendo una cosa muy importante, coadyuvando a que, por ejemplo, nos sentemos en una misma mesa, indígenas y mestizos, escritores indígenas y escritores mestizos, lo cual antes del movimiento del 94 y antes de ellos no se hacía en Chiapas. Y empezaron a conocer todo lo que es la maravilla de todo esto, y entonces empezaron a brotar de los indígenas también ese interés de querer a través de la pintura expresar sus sentimientos, su cosmovisión, su forma de entender hasta su sociedad misma, ¿no? Entonces yo creo que sí fue muy importante en el caso de Chiapas. Los buscaban para que les revisaran
algún escrito, hasta para alguna publicidad. Muchas veces me encontré a personas que no pensaba encontrarlos ahí. Encontré a músicos que iban por esa asesoría en ambos, porque no solamente en José Antonio, también en Maura. Entonces, sí, ellos impulsaron mucho el arte cuando se dio el movimiento 94, la lectura de poesía. La parte lógica, a veces la parte fría, que hacía posible que todo ese proyecto caminara. José Antonio era la parte creativa, la parte organizativa, formativa, que estaba de alguna manera a la cabeza del proyecto, pero Maura era la parte lógica, que era un dique que no permitía que nos desbandáramos, ¿no? Que no se saliera, no saliera de madre ese río, ¿no? Que siempre será el dique que decía, pero recuerden esto, tomen en cuenta esto, no se olviden de esto, ¿no? Y eso permitía que de muy buena forma el proyecto tuviera contrapesos, ¿sí? Eso tenía mucho el proyecto, que habían muchas poleas que hacían que se mantuviera en equilibrio. A mí se me complica mucho disociar a la maestra Maura con el maestro. O sea, yo los veo de manera conjunta en ese aporte que nos han contribuido en nuestro camino, ¿no? Encontrarlos fue una gran influencia hacia los caminos del arte, ¿no? Y en ese sentido hacia los caminos de la libertad, ¿no? Su trayectoria y su misma literatura, su poesía, van a influir de alguna manera en mi modo de escribir. Porque yo no hubiera sido escritor por ellos, y así de simple, ¿no? Decir, yo no hubiera publicado 2 libros por ellos, y yo no estuviera escribiendo ahorita si fuera sin ellos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces de repente ya no digo, pues ya la escritura al final de cuentas, ¿qué? ¿No? Pero yo me acuerdo de José Antonio y yo me acuerdo de Maura, y en ese momento me doy cuenta de decir, no, pues es que de lo que aprendí lo tengo, y si lo voy a dejar es como decir echar la basura a todas las cosas, ¿no? Entonces, y eso no fue la enseñanza, ¿no? Sino que me rescataron de eso para que yo entendiera, pues entonces lo tengo que volver a sustraer de nuevo y hacerlo trabajar, ¿no? Ella transforma totalmente el camino, porque bueno, yo tenía la intención de escribir desde muy joven, desde muy chico, pero la vida me tuvo esa gran posibilidad de conocer a Maura y José Antonio y entender realmente lo que era escribir, y sobre todo adquirir las herramientas necesarias para la escritura. Pasaban horas y noches tardaba platicando sobre pinturas, de que cómo van sus obras, que cómo voy a decir, yo lo estoy haciendo esto. Entonces uno empieza a entender, decir, si ellos hablan de literatura a través de su forma de entender sus ideas de ellos, ¿cómo yo entenderé yo la pintura a través de mi cultura, yo como indígena, ¿no? Entonces, ¿qué proyectaría yo? ¿O cómo intentaría yo proyectar para que mi pueblo entienda que hay un valor cultural, de que está escondido de todo esto, pero sin embargo no está porque no hay esa instrucción tal vez de alguien que te dé de valorar lo que es en la cultura misma, ¿no? Yo siempre he dicho que yo aprendí todo con ellos, todo, o sea, desde tender la cama, cocinar, cuidar perros, escribir novelas, hacer poemas, escribir ensayos, escribir óperas, todo lo aprendí con ellos. Resignifican o aportan a la nueva construcción de lo que hoy se está escribiendo como literatura desde los pueblos originarios, ¿no? Que ahora son incluso escritores reconocidos internacionalmente, algunos de ellos como Josías Caná o como Juanito Álvarez. Maura es una persona que a la fecha sigue asistiendo al gimnasio, va a clases de baile, se sigue capacitando en todos los sentidos. Un artista en toda la extensión de la palabra, un ser humano buenísimo, un ser humano con muchas riquezas, que ha dado mucho y tiene mucho todavía que dar en cuanto al arte, en cuanto a la literatura, la pintura y todo lo que constituye ella como ser humano. Una bellísima persona, muy grande, y que ya ha sido reconocida fuera de México y que se le va a seguir reconociendo.